Hola Mariana. Darle, para dar inicio a esta certificación en epigenética, como les mencionaba, esta ciencia tan maravillosa y tan vasta como es la epigenética, queremos agradecer a la Universidad Euroamericana con este aval que nos está prestando y esta asociación con nosotros que ha hecho posible que esta certificación pues inicie con ustedes y que vamos a darle todo el apoyo para que adquieran esos conocimientos necesarios para entender a la epigenética como ciencia y para entender los recursos con los que se cuenta para llegar esa maravilla que es la epigenética y esa ruta que vamos a continuar todos. Las clases van a ser los miércoles, como así fue definido, de duración 2 horas, de 6 a 8. Va a compartir la doctora Mariana Enrique, va a compartir conmigo, impartir estas clases. Y la idea es de que nosotros nos vayamos profundizando en estos conocimientos y que podamos luego interpretar de una manera cabal y con el máximo de beneficios de cada uno de esos informes que ustedes van a tener en sus manos. De manera de que luego les haré llegar todo lo que es el temario de toda esta certificación, la cual dura 4 semanas. Van a haber evaluaciones. Esto es netamente online, sincrónica, en el sentido de que es presencial y para que ustedes participen, vamos a dejar la participación a final de cada hora, o sea, damos la primera introducción y luego viene la participación de ustedes, unos 5 o 10 minutos, no más de allí, porque entonces nos quita tiempo para la segunda hora, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan manifestar sus dudas y para eso también creé el chat. ¿Okay? Para mantenernos informados y comunicados en este sentido. Falta una persona, pero sí debemos ser muy rígidos en el sentido de la convocatoria. La convocatoria para las clases hay que respetar el horario. ¿Ve? Entonces, les voy a compartir lo que vamos a ver hoy y básicamente nosotros vamos a hablar, permítanme, Doctora, ajá. parece que la compañera que falta está diciendo que se le está complicando entrar. Si verifica ahí, no sé qué es lo que puede estar pasando porque ella escribió al grupo diciendo de que está teniendo complicaciones. Bueno, cómo no, ya voy a revisar y, y así podemos ver qué es lo que está pasando. Veo aquí, oye, pero está perfectamente, no está esperando porque lo aceptemos. Sala de espera, vamos a ver, ahorita sí, ya entró en sala de espera mensaje. De una persona, ajá, aquí está. Ahora sí, aquí está, se está conectando. Entonces tenemos a Irene, bienvenida. Noengri, bienvenida. Lilia, Gaspar, bienvenido. Y por supuesto la doctora Mariana Manrique. ¿Ok? Vamos entonces, como les decía, vamos a iniciar. Les voy a compartir acá la pantalla y vamos a iniciar con
nuestro tema de hoy. Aquí tenemos. Ok. Están escuchando perfecto, ¿verdad? Todos. Perfecto. Ok. Vamos a iniciar con los conceptos básicos de genética y epigenética. La genética y la epigenética están, pues, muy relacionados, interrelacionados, y tenemos que ambas son ramas de la biología y la epigenética es rama de la genética. Nosotros tenemos conceptos básicos que tenemos que tener en consideración, donde la diferencia, digamos, más de peso entre genética y epigenética es que la genética es muy rígida. La genética es aquel código genético que se forma cuando nosotros nos conciben, y que ese código genético, que es único, que nos identifica, único en el mundo, permanece inalterado a lo largo de toda nuestra vida. De manera que el código genético con el cual nacemos, con ese código genético nosotros vamos a morir, e incluso después de la muerte ese código genético está allí. Entonces, básicamente, la genética sería la ciencia que estudia la herencia como tal y la variación genética de cada uno de nosotros, que es lo que nos da precisamente esas características. Y la epigenética va a estudiar todos aquellos factores que van a incidir sobre los genes sin cambiar ese código genético, pero que va a permitir modificar la manera como se expresan los genes. Esa expresión, como vamos a ver posteriormente, que puede ser favorable o desfavorable, va a depender de nuestros hábitos y va a depender de otras condiciones que son llamados marcadores epigenéticos. Para entender la genética, nosotros tenemos que tener claro lo que es la célula y su núcleo. Si nosotros recordamos la célula con sus componentes, el citoplasma, el núcleo es donde está condensado todo lo que corresponde a la parte genética. Y se considera que lo fundamental del ser vivo, la unidad fundamental de la vida es la célula. Y como les decía, el núcleo, allí se está concentrado todo lo que es el material genético representado por el ADN. ¿Ok? Y esto va a tener que ver con todas aquellas instrucciones que van a recibir nuestras células para el desarrollo y el funcionamiento de todos los seres vivos. Aquí tenemos que el núcleo tiene una organización nuclear. Esa organización nuclear es fundamental porque tenemos lo que representa la cromatina. La cromatina no es más que el ADN que se compacta durante la división celular. La cromatina es eso enrolladito, esas dos hélices que se enrollan y están dentro del núcleo y conforman el ADN. Luego tenemos los cromosomas, que durante la división esa cromatina se condensa aún más y forma unas estructuras que son visibles al microscopio, que es lo que se llama cromosoma. Recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y de esos 23 pares, 22 pares son autosómicos y hay un par que es el que representa el sexo. XX para las mujeres, XY para los caballeros. ¿Ve? Entonces, y también vamos a tener el nucleolo dentro del núcleo, que parece como un pequeño núcleo dentro del núcleo, y que allí es donde se consigue, se sintetiza el ARN. El ARN es ribosomal. Es esencial para la producción de los ribosomas. Nosotros tenemos que tener claro ciertos términos cuando hablamos de genética. Genética es un campo bastante no fácil de andar y caminar. La genética es una especialidad bien profunda.
en la formación como profesionales de la salud, los conocimientos que llegamos a adquirir de genética no son profundos. Y eso forma parte de una subespecialidad muy bonita, porque esa subespecialidad es la que da pie a la ciencia para la intervención en el descubrimiento de cómo manejar muchas enfermedades. Entonces, fíjense que esta organización nuclear, tan importante en cada una de las células, va a representar cómo genéticamente cada uno nos identifica y cómo, como especie, y cómo nos diferencia como individuos. Este ADN, que es la base, como les decía, del código genético, tiene su composición que está formada por 2 cadenas de nucleótidos. Ustedes verán luego cómo las proteínas y con sus componentes aminoácidos forman parte importantísima, no solo de la genética, sino de la epigenética. Entonces, el ADN que está allí en el núcleo está formada por 2 cadenas de nucleótidos que se enrollan, como habíamos dicho, como una doble hélice. Fíjense que cuando se cumplió lo que se llama el proyecto del genoma humano, que fíjense que comenzó en 1990, fue una inversión de verdad inmensa que se hizo para descifrar el genoma humano. Ya en el 2005 se tenía un bosquejo y no se termina sino hasta el 2016. Pero fue tan interesante porque allí se llegó a descubrir en estas investigaciones que la cromatina podía tener 3.200 millones de megabytes en su enrollado, vamos a decirlo así. Y, y los elementos reguladores que actúan a nivel de este ADN llegaron a contabilizarse en 280.000. Como ven, es un campo bastante vasto, ¿verdad? La información genética la va a dar el mismo ADN y es la que va a determinar las características de los diferentes órganos vivos. Y quien replica también, quien replica el ADN durante la división celular, que hace que cada célula hija sea una copia exactamente igual a la célula madre. Entonces, por eso es que debemos tener muy claro que con la epigenética nosotros no vamos a hacer cambios en ese código genético nuestro. Lo que vamos a modificar la manera de expresión. Por eso es que entra el concepto de genética versus epigenética. Por eso yo les decía que mientras la genética es muy rígida y que también mutaciones a nivel de esa conformación genética da pie o da el origen a muchísimas enfermedades. Pero a través de la epigenética yo puedo modular la expresión sin alterar esa secuencia del ADN. Ese es el concepto básico de esto, de genética y epigenética. Epigenética vendría a ser como una especie de puente donde... ¿Perdón? Pensé que alguien estaba hablando. Entonces, la epigenética como ciencia viene a ser como una especie de puente que nos comunica la parte de todo lo que conforman esos marcadores epigenéticos con nuestros genes para modular esa forma de expresarse. Fíjense, entonces, para aclarar, la genética estudia la herencia y la variación de los seres vivos, mientras que la epigenética va a estudiar esa modificación que vamos a lograr. Aquí nosotros tenemos que los genes, de los cuales estamos hablando, y el genoma, primero tenemos que tener claro lo que es un gen, que es parte de ese ADN, es un fragmento de ese ADN, pero ese fragmento tiene la información necesaria para que se formen todas las proteínas y todas las moléculas que son esenciales para que funcione la célula. ¿Okay?
Por eso es que los genes son importantes porque son la unidad básica de la herencia. A través de los genes es que nosotros tenemos características que nos dio tanto el ADN de papá como el de mamá. ¿Ve? Entonces, y existe una variedad de genes que van a determinar que cada especie tenga un número determinado de genes. Por eso era que hablábamos de los pares de cromosomas que tenemos los seres humanos, 23 pares de cromosomas. Cuando hay alteración en esta numeración en más o en menos, tenemos enfermedades genéticas bien establecidas. ¿Ok? Entonces, el ADN representa la molécula de la vida. ¿Mm? El ADN no es más que el ácido desoxirribonucleico y, como les decía, tiene la información genética de los seres vivos. También su función de almacenar y transmitir la información genética y además es la que va a regular esa síntesis de las proteínas, esa síntesis de proteínas necesarias para todas esas reacciones moleculares y esas reacciones enzimáticas que van a dar lugar a la formación de nuevas células. Entonces, definiendo el genoma, es el conjunto de genes, el genoma humano, como ya les dije, 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos, un par sexual, y la importancia de esto, es que nos va a permitir conocer la composición y la diversidad genética de los seres vivos, no solo de los seres humanos, de los seres vivos. Y esto da pie para poder nosotros intervenir en los campos de medicina, de agricultura y en la evolución de esta ciencia. Esta secuenciación del genoma, que fue lo que se logró en el año 2016, esa secuenciación de los 3.200 millones de megabytes en cromatina y que establece el genoma de las numerosas especies. Tenemos las aplicaciones de estos conocimientos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, pero ustedes van a ver que no solo las enfermedades genéticas, sino las enfermedades adquiridas a través de la epigenética, que nosotros podemos modular y podemos modificar esa expresión genética o esa expresión génica. Aquí tenemos, hablando de la expresión genética o génica, tiene 3 pasos fundamentales para que los genes se activen. Primero hay una transcripción, es la copia, la transcripción, como su nombre lo dice, es la copia del ADN en una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, que va a servir como de papel carbón, de molde para la síntesis de proteínas. Este es el proceso de transcripción. Tenemos luego el proceso de la traducción, que es que esa información que ya tiene el ARN se utiliza para ensamblar, para producir las proteínas y las moléculas para el funcionamiento de la célula. Entonces, comenzamos con una copia al carbón, vamos a llamarla así, de ADN a ARN, y el ARN es el que traduce esa información para hacer exactamente y seguir las instrucciones que le dio el ADN. Y existe una regulación de esa expresión de los genes a través de diversos mecanismos, lo que permite a las células controlar la síntesis de proteínas. Y aquí es donde entra la función de la epigenética. Esas proteínas van a lograr a nivel de esos enlaces, a nivel de todos estos nucleótidos que sabemos que conforman el código genético, existen unos enlaces químicos y aquí vamos a tener regulaciones a través de metilaciones, a través del funcionamiento de las histonas, que son unas proteínas que en esa unión hacen una reacción química enzimática
que es lo que va a modificar cómo se expresan los genes. Entonces, aquí entramos en el mundo de la epigenética. La epigenética son cambios, y entiendan bien, son cambios heredables. La epigenética no quiere decir que porque existen mecanismos del medio ambiente que van a actuar en la expresión de nuestros genes, no quiere decir que estos mecanismos no se hereden. Lo que pasa es que es tan dinámico que yo puedo heredar ciertos factores epigenéticos, pero con mis hábitos y con la corrección de ciertos factores nutricionales y ciertos excesos representados por toxinas, nosotros podemos modificar esa expresión. A la final podemos y debemos modificar. Por eso la importancia de la epigenética y los diferentes medios que permiten determinar cuáles son las condiciones epigenéticas, que son muy ligadas a la biodisponibilidad de cada quien y muy ligadas a los hábitos y a todas esas toxinas que pueden envolver a cada persona en particular. Entonces, fíjense, cuando yo hablo o pregunto qué es la epigenética, entonces decimos que la epigenética no es más que una ciencia que es rama de la biología, a su vez rama de la genética, que va a actuar regulando la expresión de los genes. Imagínense como una especie de interruptor de la luz, donde yo puedo maximizar, potenciar mis genes buenos, pero también puedo inhibir o minimizar los genes que vienen cargados de enfermedades. Hay estudios que avalan que a través de la epigenética nosotros podemos modificar la expresión de los genes hasta un 98%. Entonces estamos hablando de una herramienta muy valiosa, una herramienta que nos va a ayudar a hacer prevención. Esta es la verdadera prevención de la salud. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace la epigenética para modificar la expresión de los genes? Como yo les mencionaba hace rato, implica cambios químicos en el ADN, donde está la metilación y las histonas, que son estas proteínas, no alterando la secuencia genética, pero afectando positivamente o negativamente la expresión de estos genes. Fíjense que es una herencia que no es genética. Los cambios epigenéticos, como ya les mencioné, son cambios que se heredan a través de generaciones y que siguen sin modificar esa información genética. Esto es tan importante que luego cuando veamos la relación que existe de la epigenética con las diferentes ramas de la medicina, vamos a ver que las mujeres que están embarazadas, hay centros en países como Europa, España, donde la epigenética está dedicada exclusivamente para tratar el embarazo, porque esas modificaciones van a ser importantes y el feto las va a heredar de la madre dependiendo de ese periodo de gestación, cómo se controlan los déficits nutricionales, cómo se controlan los excesos y cómo se controla el microbioma, que de eso vamos a hablar posteriormente. Y también tenemos el ambiente, porque no estamos exentos a todas las influencias del ambiente. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de equipos electrónicos tenemos unas radiaciones no ionizantes, porque cada vez existen más personas que utilizan equipos electrónicos, desde el móvil, el teléfono celular, hasta equipos como los ordenadores, las tabletas, todas las pantallas, la pantalla de televisión, todo eso produce radiaciones no ionizantes.
además de las ondas microondas, que no solamente las vemos en el horno microondas, sino las ondas microondas tienen su utilidad en las telecomunicaciones. Estamos rodeados de químicos, estamos rodeados de hidrocarburos, estamos rodeados de metales pesados. Todo esto conforma esa respuesta al ambiente y también se ve muchísimo en los países que tienen cambios estacionales, esa fluctuación que puede existir si está en verano, si está en otoño, si está en primavera, porque también los cambios estacionales producen cambios en la expresión génica, ¿ves? Entonces, como debemos recalcar que esos mecanismos epigenéticos, la metilación, que no es más que la adición de grupos metilos a las citocinas en el ADN, y esto puede silenciar los genes. ¿Eh? La modificación de las histonas, que son las proteínas que están alrededor del ADN, que sufren cambios post-traduccionales en el momento de esto que hablamos de la transcripción, el ADN al ARN, la traducción del ARN para hacer las copias. Eso puede ser modificado a través de las histonas, estas proteínas. Y tenemos la remodelación de la cromatina, porque así como les mencioné que la cromatina con el proyecto Genoma se identificó 3.200 millones de megabytes en cromatina, el hecho de elongarla o compactarla también produce cambios en la expresión genética. Entonces, como ustedes ven, son mecanismos que están definidos, que son conocidos y que van a producir todos estos cambios a nivel de nuestros genes. Esto es la parte de cómo nosotros vamos a estudiar la influencia de la epigenética. Y la epigenética no es más que conocer fundamental el estado nutricional de las células, el estado nutricional, y nos estamos refiriendo a vitaminas, a minerales, ácidos grasos, aminoácidos que conforman las proteínas, a los antioxidantes. Esos micronutrientes tan importantes, a través de la epigenética nosotros podemos conocer la concentración intracelular de estos nutrientes. ¿Y de qué nos sirve esto? Nos sirve simplemente porque existen componentes tan importantes en la síntesis de otros macronutrientes que muchas veces el conocer, por ejemplo, un ácido alfa-lipoico que tiene un papel espectacular en el metabolismo de los carbohidratos y de los ácidos grasos. Entonces, si nuestro test epigenético nos reporta que existe un déficit del alfa-lipoico y nosotros hemos hecho una buena anamnesis de la persona y sabemos cuáles son sus debilidades, digamos, en relación a antecedentes personales y familiares, y esa persona tiene o familiares con diabetes o tienen una resistencia a la insulina, que serían las etapas más iniciales, y nosotros corregimos esos niveles de ácido alfa-lipoico, es muy probable que estamos silenciando la diabetes y que esa no se va a presentar mientras la persona tenga unos buenos niveles y que corrija sus trastornos de nutrición. Luego tenemos el estrés. ¿Por qué? Porque la gestión de las emociones juega un papel importante a nivel de la epigenética. Primero porque inflama directamente nuestro sistema gastrointestinal. Y eso lo sabemos, siempre que nosotros tenemos una carga importante de ansiedad, una carga importante de estrés, comenzamos con síntomas como hiperacidez gástrica, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, y eso no es más que la traducción de lo que está pasando
por ese mal manejo de nuestras emociones. Y a la vez caemos como en un círculo vicioso porque sabemos que nuestro intestino, que está llamado segundo cerebro, produce neurotransmisores. Así como nuestro cerebro produce dopamina, serotonina, todos los cortisol, todos los neurotransmisores, nuestro intestino también produce neurotransmisores. Y si nosotros tenemos un intestino inflamado, caemos en un círculo vicioso donde se va a inflamar más porque hay un mal manejo por la poca producción o la mala producción de neurotransmisores. Luego está la exposición química. Nosotros estamos expuestos a contaminantes, a toxinas que regulan epigenéticamente, nos regulan epigenéticamente. Hay químicos en los alimentos, vegetales con fertilizantes, con pesticidas, hay hidrocarburos, el agua que consumimos, como la mayoría viene en reservorios plásticos, terminan contaminándonos con microesferas de hidrocarburos. Los metales pesados que muchas veces nuestros alimentos están intoxicados, mercurio, los peces, metales pesados en muchos alimentos, metales pesados en muchos medicamentos. Entonces, todo esto conforma cambios a nivel de nuestros genes y nosotros podemos regular eso a través de la epigenética. Por eso es que la epigenética se relaciona no solo con la salud, sino con la enfermedad, porque a través de ella nosotros podemos actuar preventivamente. Es una herramienta fundamental para la prevención en salud, la prevención, porque esto nos va a dar un conocimiento de unos datos que son lo más básico, y lo más básico que es la célula, ¿verdad? Y esto nos va a permitir conocer que regulando esa expresión durante el desarrollo y la diferenciación de los tipos celulares, nosotros podemos modificar y silenciar la aparición de muchas enfermedades. Entonces, y hay enfermedades complejas que tienen alteraciones epigenéticas conocidas, y una de las investigaciones y el manejo más profundo de la epigenética está con enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas y las cardiovasculares. Ustedes van a ver que se habla ya de un tratamiento epigenético y se habla que farmacológicamente nosotros pudiéramos, y la gente que está investigando esto a profundidad, podemos utilizar y hablar ya de medicamentos epigenéticos, ¿eh? Para que vean la importancia de esto. En el cáncer se habla que estos biomarcadores, los biomarcadores son lo que va a permitir los resultados de un test epigenético. Nosotros tenemos primero lo que llamamos o lo que se llama el silenciamiento génico, que es a través de una hipermetilación. Recuerden que la metilación está descrita dentro de los mecanismos que van a ayudar a hacer esos cambios. Entonces, la hipermetilación del ADN puede causar el silenciamiento, pero de esos genes que suprimen los tumores. Y de allí viene una reproducción atípica y desordenada de células que contribuyen al desarrollo del cáncer. También actúa sobre la inestabilidad genómica porque alteran la estructura de la cromatina, lo que hablábamos que la puede elongar o la puede compactar, y esa inestabilidad hace que haya progresión tumoral. Los fármacos, como les mencionaba, que esos fármacos epigenéticos pueden ayudar a revertir los mismos cambios epigenéticos que están asociados al cáncer.
Y a través de los biomarcadores podemos hacer el diagnóstico. Existen diferentes biomarcadores para determinar la epigenética. La epigenética, vamos a ver más adelante, que podemos hacer determinaciones en sangre y podemos hacer determinaciones a través de la bioinformática. Entonces, por eso es que la importancia. En relación a las enfermedades neurodegenerativas, conocemos Parkinson, demencia senil, demencia Alzheimer, y estos cambios epigenéticos inducidos más que todo por el envejecimiento celular, el estrés, ¿verdad? Todos estos cambios contribuyen a que se desarrollen este tipo de enfermedades. Vamos a modificar esa expresión génica, que estas modificaciones desfavorables pueden afectar la expresión de los genes y implicados en esa supervivencia neuronal. Muchas veces ese envejecimiento, ese estrés, ese desgaste hace que nuestras neuronas tengan una vida más corta. Y se describe por eso la atrofia cortical cerebral. Y potencial terapéutico es algunos fármacos epigenéticos que han demostrado resultar muy prometedores en el tratamiento del Alzheimer y del Parkinson. Aquí estamos hablando de fármacos que van a corregir los déficits de esos aminoácidos que son fundamentales en la formación de este tipo de enfermedades. También en las enfermedades cardiovasculares, perdón, en las enfermedades cardiovasculares tenemos la ateroesclerosis. Acuérdense que la ateroesclerosis tiene que ver con la formación de ateroma a nivel de los vasos, y eso a la final repercute en muchísimos órganos. Lo que pasa es que hay órganos, digamos, más vitales, como el corazón, como los vasos de nuestro cerebro, y esos cambios epigenéticos pueden acelerar la instalación de una aterosclerosis. La disfunción endotelial, el endotelio se refiere a esa membrana que recubre todos nuestros vasos, arterias, y que tienen contacto directo con la sangre. Y entonces esa disfunción endotelial está íntimamente relacionada con enfermedades cardiovasculares. La hipertensión también en la epigenética juega un papel de regulación, y con cambios de hábitos, y eso no es nuevo, eso en la cardiología lastimosamente no se le da la importancia, pero sabemos que las enfermedades cardiovasculares se pueden controlar con los cambios de hábito. Mire, el hacer ejercicio, el cambiar hábitos en la nutrición, en gestionar mejor nuestras emociones, en mejorar la calidad de nuestro sueño. Todo eso influye a nivel de todas las enfermedades cardiovasculares y de la hipertensión. Por supuesto que no se pretende que una vez que está instalada la hipertensión, usted va a retirar los medicamentos. Eso no, porque la medicina tradicional tiene su papel y lo tienen las enfermedades. Pero la idea es que nosotros logremos a través de la epigenética ir reduciendo progresivamente los químicos, los fármacos químicos, con esos cambios de hábitos que va a tener la persona. El infarto también relacionado, porque si tenemos aterosclerosis, si tenemos disfunción endotelial, todo eso son factores que van a formar parte de esos factores de riesgo para la isquemia, y no solo la isquemia del corazón, sino la isquemia de nuestro cerebro. Entonces, como ven, la epigenética es un amplio campo para ayudarnos a que esas enfermedades no se expresen, a que nuestros genes que tienen esa carga genética de enfermedades, inhibirlos y mantenerlos allí. Pero así como hablamos que la epigenética es muy dinámica, así tenemos que saber que si nosotros dejamos los hábitos, esos genes se van a disparar y van a
florecer nuevamente las enfermedades. Pero fíjense en el campo de la farmacología, que ya se los mencioné, hay fármacos inhibidores de enzimas que modifican el epigenoma y que van a actuar a través de esas metiltransferasas y de esas histonas para modificar esa expresión. Y hay unas nuevas farmacogenómica, así como hay una subespecialización en nutrición que es la nutrigenómica, la farmacogenómica, es buscar el perfil epigenético de cada quien. Recuerden que ese perfil también es muy particular, es muy de cada persona y es muy variable por la influencia que tienen nuestros genes. Pero este perfil epigenético puede también influir en la respuesta a ciertos fármacos que va a permitir que la medicina sea más personalizada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente hipertenso con problemas de presión arterial, hay una amplia variedad de medicamentos para controlarla y hay una amplia variedad de mecanismos de acción para controlarla. Y conociendo el perfil epigenético de una persona, vamos a saber cuál es el fármaco que le conviene y esas dosis mínimas que yo quisiera usar y no esas dosis máximas que tantos efectos colaterales conocemos y saben que los tienen. Y en relación a la nueva terapia, que esta manipulación epigenética abre un amplio campo para tratar enfermedades complejas, como mencionamos el cáncer y estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, cuando hablamos del futuro de la epigenética en la medicina, hablamos de esa herramienta, ese bastón que nos va a servir para prevenir. Si nosotros controlamos todo lo que está afectando a la célula, pues estamos previniendo. Y estamos haciendo prevención en diagnóstico, porque como les hablaba del alfa-lipoico, que yo puedo ¿cómo dice? Adelantarme y hacer una detección temprana de enfermedad, porque si no lo corrijo, va a ser diabético. Puedo modificar el pronóstico mientras tengamos a la mano esta herramienta y tengamos el convencimiento para los usuarios de esta herramienta, pues vamos a predecir y a detener y enlentecer la progresión de enfermedades y la respuesta a tratamiento. Igualmente, el tratamiento específico con fármacos epigenéticos y terapias combinadas con nuestra medicina tradicional para enfermedades complejas. Y la prevención, esta es la palabra mágica, la prevención. Vamos a identificar los factores de riesgos epigenéticos. Tenemos que acostumbrarnos que cada vez que vamos a interpretar un test epigenético, cualquiera que sea, nosotros debemos primero conocer a la persona, debemos conocer cuáles son sus antecedentes personales y sus antecedentes familiares, porque allí está ese eslabón que yo quiero suprimir, ese eslabón que yo quiero silenciar a través de la epigenética. Entonces, como vemos, las implicaciones de la epigenética en la salud es en las enfermedades, es en la terapéutica, es en la prevención y esto es importantísimo en la personalización, ¿verdad? Porque con la personalización de esto nosotros podemos individualizar cuáles son las oportunidades de terapéutica para cada persona. Esto no es que toma vitamina D3, que eso es bueno porque eso te va a hacer que no desarrolles una osteoporosis. Usted no conoce los niveles que tiene esa persona de D3, que a lo mejor son excelentes. Entonces es la personalización. Y tenemos que, concluyendo, el futuro de la epigenética está en el campo de la investigación, ¿verdad? Porque es una constante investigación, una constante evolución en la medicina, porque la medicina tenemos que enfocarla en la prevención, ese es lo fundamental.
hacer la prevención, que nos va a ayudar al diagnóstico y nos va a ayudar en el tratamiento. La evolución, que sabemos como mencionamos anteriormente, conocemos que la epigenética es heredable, entonces vamos a tratar de que estos factores epigenéticos sean los favorables. Y la innovación, porque cada vez tenemos más descubrimientos. La epigenética se apoya en diferentes técnicas, técnicas que van a ayudar a desintoxicar, técnicas que van a ayudar a desinflamar. Existen innovaciones desde ondas infrarrojo, muchos pilares que van a ayudar a avanzar dentro de este maravilloso mundo como es la epigenética. Entonces yo voy a dejar de compartir un momentito aquí, y yo quisiera que ustedes participaran un poquito, la doctora Mariana y yo, estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan. Vamos a utilizar son las 6:47, a las 7 vamos a tener un pequeño descanso, ¿verdad? De unos 10 minutos para a las 7:10 comenzamos nuevamente, retomamos nuevamente esta segunda hora. Entonces, somos todo oídos. Hola, sí, yo tenía una preguntita. Ajá, Irene, cuenta. Con el tema de que dicen que la epigenética no modifica específicamente los genes, pero igual los puede modular a que sean diferentes, ¿qué Ajá. mecanismo? O sea, podríamos repasar bien el mecanismo de cómo, sin modificarlo, lo modifica. Ok, fíjate lo siguiente, nuestro ADN, Ajá. imagínate unas cajitas, ¿verdad? Unas cajitas de fósforo, que están unidas por unos hilitos, vamos a decir así. Tengo cajitas, y cada cajita está identificando cada ácido nucleico, o sea, Sí. adenosina, ¿verdad? Cada persona tiene una secuencia de esas cajitas, que esos hilitos van a impedir que yo le cambie la secuencia, ¿ok? Pero entre unión de una cajita y otra cajita hay reacciones químicas y enzimáticas, ¿ok? Y esas reacciones químicas y enzimáticas, pues, eso lo vamos a ver a profundidad luego, ¿verdad? Porque acuérdense que esta es la parte introductoria. Allí van a actuar ciertas enzimas y van a actuar grupos metilos, ¿ok? Eso es como mi cara. Yo tengo los ojos, la nariz y la boca. Yo no me puedo poner los ojos para acá, ni me puedo poner la nariz para allá, pero cambio mi expresión y sigo teniendo mi cara. ¿Ok? Entonces, la expresión génica se refiere a esas reacciones enzimáticas y de proteínas histonas que van a ayudar a que epigenéticamente nosotros tengamos esas reacciones, sean favorables o desfavorables, dependiendo de nosotros. Lo vemos, por ejemplo, vuelvo con la hipertensión. Hay personas obesas, sedentarias, que comen cualquier cantidad de grasas y, bueno, decide hacer un cambio en sus hábitos, comienza a hacer ejercicio. Por decirte, un medicamento X toma 300 miligramos. Comienza a hacer ejercicio, comienza a comer más saludablemente, duerme mejor, gestiona mejor sus emociones, comienza a perder peso, y de esos 300 a lo mejor tiene que pasar a 150 porque tiene una modificación en la expresión cardiovascular. Sus genes siguen siendo los mismos. ¿Ok? A eso se refiere la epigenética. No sé si Mariana quiere, ¿tienes algún comentario al respecto? Voy, mi doctorísima, que me están indicando que me estoy quedando sin batería acá. Ok, entonces vas a buscar el cargador. Sí, de un segundito y ya Ok, ok. la acotación. Ok, mientras tanto vamos a ver quién más tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado. Yo sé que es un tema, si se quiere,
nuevo, ¿verdad? Nuevo en el sentido de que sí tenemos, a lo mejor han escuchado, luego nos vamos a familiarizar con las diferentes técnicas que ayudan a definir cuál es el perfil epigenético. Cada quien tiene Yo un sí tengo perfil una pregunta. epigenético. ¿Cómo no? Cuénteme. Ah, ok, muy bien. Todo muy bien. Asumo yo que he entendido. Ajá. Sin embargo, asumo yo, hago constar. Ujú, Del polimorfismo. ajá. Ajá. En las primeras usted comenzó a hablar de todas más que todo estructuradamente, pues en forma a todo lo que todo lo que usted ha hablado del gen, de la Ujú. genética y la genética. Sin embargo, la palabra correcta sería, ¿en dónde habló de la expresión del gen? Pero muchas veces, o sea, cómo se comporta un gen? O la palabra correcta sería, sí, ¿cómo se comporta un gen por, no sé, por una intoxicación o por un alimento que en determinado momento ese cuerpo no es compatible, por decirlo de esa manera? Correcto, correcto. ¿Y cómo se O- comporta? ajá. Se comporta con la liberación de histamina, ¿verdad? Que es una sustancia propia del organismo, pero que su hiperproducción va a producir una reacción alérgica. ¿M? Se Ok. comporta reteniendo más líquido o perdiendo más líquido intracelular al espacio extracelular y puede tener diarrea. ¿Ves? Entonces, pero mi código genético está ahí exacto como lo tengo desde que nací. Lo que Ujú. estoy es, Y, ajá, ok, cuéntame. gracias, esta parte entiendo. El polimorfismo más que, o sea, ¿en qué momento usted puede Ajá. detectar hay un polimorfismo y por eso tienes reacciones de X y Y manera? A eso me refería. Ah, ya, la parte bioquímica, porque lo que vemos es el resultado de la expresión. Sin embargo, hay estudios bien profundos y eso es una clase que nos va a dar la doctora Mariana, donde vamos a hablar precisamente de todas esas reacciones químicas. Recuerden que estamos hablando de células, es intracelular, es la unidad básica y no necesariamente tenemos esos cambios que se traducen a nivel sérico, por eso es que no son comparables, ¿ok? Entonces es importante ubicarnos dentro de lo que es la parte celular. Ya volvió la doctora Mariana. Hola, sí, un gusto saludarlos a todos. Eso, con respecto a ambas preguntas, la de Irene y la de Gaspar, con respecto a la modulación, específicamente se basa en acciones enzimáticas, ¿ok? A través de la metilación, a través de un grupo de mecanismos, metilación de histona. Todo esto es muy molecular. Modula la respuesta, mas no cambia la secuencia genética en sí. ¿Ok? Y eso hace que la respuesta sea diferente. Voy siguiendo ese sentido, el polimorfismo genético es lo que nos hace diferentes a los seres humanos, ¿ok? Somos distintos, pertenecemos a la misma familia, podemos tener una información genética similar de padre y madre, pero tenemos polimorfismos diferentes a pesar de que tenemos la misma información genética. Por lo tanto, las respuestas, independientemente de que tengamos esa información genética, va a ser diferente en miembros de la misma familia y unos pueden estar propensos más a desarrollar ciertas expresiones genéticas de enfermedades heredables o condiciones heredables genéticamente, a otros tienen una mayor susceptibilidad y eso va a depender de ese polimorfismo. No sé si respondí las preguntas. Por supuesto, esto lo vamos a ver un poquito más detallado en el avance de los temas porque es extensa la información y queremos hacerlo lo más digerible, lo más entendible y lo más práctico para Cotidianos.
Sí, para el fin de la interpretación de esta herramienta. Por mi parte, muchísimas gracias. A la A la orden. orden, Gaspar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profa, yo tengo una, Sandra, hola, Ajá, soy Sandra. Sandra. Voy a Sandra, es enciende por favor tu cámara. la cámara. Ujú. Ajá, sí, ok, aquí Ajá, estoy en medio de un frío terrible. ajá. Cuenta, Sandra, ¿cuál es tu interrogante? Bueno, Tenemos 3 minutos, Sandra, sí, para... usted me estuvo conversándonos sobre el alfa lipolicoico. Este influye en el metabolismo de los ácidos grasos y los carbohidratos. Correcto. Entonces, ¿qué cambios y cuáles son los factores que hacen que ese cambio ocurra a nivel epigenético? Ajá, fíjate, gracias Sandra, el ácido alfa-lipoico es un aminoácido que también es un antioxidante y él tiene que ver con esa reacción química para metabolizar de manera correcta nuestros carbohidratos y las grasas, ¿ok? Y tenemos también que él forma parte en la síntesis de la insulina. Si yo tengo a nivel celular ese déficit, Así. si yo tengo Ujú. es un déficit a nivel De alfa celular lipoico. de ácido alfa lipoico, eso se va a traducir en un mal metabolismo de todos los azúcares y carbohidratos que yo ingiera. ¿Ok? Y Ujú. es probable que también en la síntesis de la insulina sea lo que llamamos la resistencia a la insulina, que es una insulina que no es de una calidad óptima. Entonces se van a unir dos factores y estamos hablando de un paso primario bajito, ¿verdad? Que se puede o no estar expresando a nivel sérico. Si yo no lo corrijo adecuadamente en el tiempo, yo voy a tener una expresión sérica con una hiperglicemia y con una enfermedad ya establecida. Ya establecida la diabetes. La Ok. diabetes es... ¿Cómo podemos entonces, o sea, el factor que fue mi pregunta, Ajá. el factor que lo estimula, entonces, Corregimos el nivel de ese nutriente, que en el perfil epigenético de la persona parece que hay un déficit, que nos dirá que si es poco, mediano, grande, y hay el suplemento como tal del alfa-lipoico. entonces hay Y se, suplementos de sí, ácido alfa-lipoico. claro, y se suplementan, que son la terapia epigenética. Perfecto. ¿Ok? Gracias. Bueno, Gracias. entonces vamos 10 minutitos a las 7:10, nos conectamos nuevamente. Está bien. Ok. ¿Ok? Simplemente silencien allí, toman agua, no los puedo invitar a más nada, sino agüita. Y, y luego a las 7:10 retomamos de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hablar acá a continuar conversando un poco de la epigenética y ese enfoque para la salud, ¿verdad? Ya habíamos hablado de lo que era el desarrollo y envejecimiento, esa interacción ambiente genética y todas estas enfermedades, sobre todo estas enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos neurodegenerativos van a conformar todo esto que nosotros debemos estudiar de la epigenética. Ahora fíjense, dentro de la interpretación, que nosotros vamos a certificarlos también y a capacitarlos para interpretar esta herramienta, porque
Yo puedo tener una serie de exámenes de laboratorio y si yo no los sé interpretar, pues no tienen utilidad. Si yo pido un perfil hormonal de tiroides, sencillo, pero yo no sé cuál es el balance entre lo que se debe producir a nivel cerebral y lo que se debe producir a nivel de la glándula como tal, pues eso no tiene ninguna utilidad. Entonces, la interpretación de los datos epigenéticos comienza con la toma de muestras. La toma de muestras es la recolección de las muestras biológicas. Sangre o tejido es lo primero que se utiliza para analizar los patrones epigenéticos que hablamos que pertenecen a cada quien. Cuando hablamos de muestras biológicas, como usualmente se utiliza la sangre seca en una superficie textil, tipo una gasa, se mezcla la sangre y se deja que la sangre se seque y allí se hace el perfil epigenético de la persona. Igualmente se hace en saliva, ¿verdad? Y esto me va a llevar a que se analice a nivel de laboratorio esas técnicas de espectrometría donde se van a medir las modificaciones epigenéticas. Luego tenemos la interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados es fundamental, que nosotros nos capacitemos y sepamos que esos informes, el informe donde se utiliza el cabello como biomarcador, tiene 25 páginas, ¿verdad? Y cuando se utiliza la sangre, pues eso pasa a las 50 páginas. Entonces, porque tiene un diferencial que mientras se utiliza la muestra biológica de sangre, los resultados son cuantitativos. Ahí tenemos valores numéricos de referencia. Y cuando se utiliza el cabello como biomarcador, los resultados son cualitativos. Eso lo vamos a aprender a interpretar en la medida que vayamos avanzando en todo lo que es esta ciencia. La utilidad de la epigenética en la investigación médica, lo que llamamos los biomarcadores. ¿Y qué son los biomarcadores? Los biomarcadores o marcadores epigenéticos constituyen todo aquello que rodea nuestros genes, fundamentalmente nutrición. ¿Por qué nutrición? Porque no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Ustedes saben que nosotros podemos comer muy sano, como decimos por allí, y no tenemos esa capacidad en el momento para una buena absorción de los nutrientes de esos alimentos que están sanos. Entonces, la nutrición es lo que va a dar ese sustrato a nuestro sistema metabólico, y nuestro sistema metabólico es el que dirige los otros sistemas porque dependen de él, porque el sistema metabólico es el que da energía. ¿Y la energía de dónde viene? De la absorción de los alimentos. Si hay un problema en ciertos nutrientes, un déficit, uno se tiene que plantear varias aristas. Una es que la calidad de la alimentación de esa persona no es la adecuada, la calidad y la cantidad. Es muy raro eso, pero sí se puede ver en diferentes sustratos. Y lo otro es que hay un problema de absorción y hay una tercera donde se conjugan las dos, ¿verdad? Y los vemos en los pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas. Ellos comen en poca cantidad, comen ciertos alimentos y tienen además un problema de absorción. Entonces ahí se está conjugando varias cosas. Por eso es que yo les decía que hay que hacer énfasis en los antecedentes de las personas, los antecedentes tanto personales como familiares, porque también los hábitos juegan un papel importante. Los veganos tienen un perfil epigenético diferente a los que comen proteínas animales. Entonces, hay que hacer una discriminación allí en relación a la nutrición. Luego tenemos de la nutrición la hidratación.
No es lo mismo beber agua que hidratarse. El agua muchas veces ni siquiera se absorbe. Esas personas que dicen, tomo agua y voy al baño, tomo agua y voy al baño. Entonces, igual que con los alimentos, hablamos de alimentación y nutrición, aquí hablamos el ingerir el agua y el hidratarse. Eso es fundamental, la hidratación celular. Luego tenemos como otro factor, como biomarcador, como marcador, perdón, epigenético, tenemos lo que es la calidad del sueño. Sabemos que hay fases del sueño donde hay reparación celular y que es fundamental que el sueño sea de calidad, tanto en tiempo como en calidad. Tenemos igualmente la gestión de las emociones, cómo gestionamos nosotros nuestras emociones. El estrés, la ansiedad, los cuadros depresivos tienen muchas veces un fundamento epigenético. Hay un déficit de producción de ciertos neurotransmisores que requieren algunos micronutrientes que no los estamos absorbiendo. Entonces, todo esto, más la parte ambiental, más la exposición a toxinas, más las radiaciones a las cuales estamos expuestos, conforman todos esos marcadores epigenéticos que van a tener que ser interpretados en cada estudio. Luego, la utilidad de la epigenética en las terapias dirigidas, ya hablamos de fármacos epigenéticos que modifican esos patrones que la hipermetilación, que ya vemos que suprime esa regulación para la multiplicación celular de manera atípica. Y por eso se está estudiando ya específicamente, porque hasta ahora el tratamiento epigenético está basado en que nos apoyemos en corregir los déficits que puedan existir, déficits nutricionales, en corregir esos excesos que pueden existir, como excesos en toxinas, en metales pesados, y que echemos manos de esas herramientas que los suplementos nos permiten. Pero esta parte innovadora de fármacos epigenéticos como tal, que van a hacer una corrección en la metilación y en la función de las histonas, en esos enlaces químicos de los cuales hablamos. La medicina va a ser más personalizada porque hablábamos de que el perfil genético es único de cada individuo. Y no solo es único, es tan modificable y variable que yo me voy a hacer un test hoy y dentro de 3, 4 meses me hago otro test y mis requerimientos son diferentes porque las condiciones son diferentes. ¿Ok? Y la prevención de las enfermedades, que es fundamental, la prevención basada pues en esos hábitos, en esos estilos de vida. Es allí donde nosotros vamos a hacer énfasis y vamos a ayudar a todos estos usuarios de estas rutas epigenéticas. Entonces, fíjense, está basado en el diagnóstico precoz de enfermedades, el diagnóstico temprano, está basado en el tratamiento para modular esa expresión génica que yo quiero modificar, está basado en la parte emocional, en los trastornos psiquiátricos o psicológicos por el tema también de los neurotransmisores. Muchas veces podemos tener un déficit de fenilalanina y eso nos conlleva a un déficit en serotonina y en muchos otros, que es importante. Y la salud materno-infantil, que yo les decía que esto juega un papel bien importante en lo que sería la huella epigenética en el producto, en ese bebé que van a nacer, en esa corrección en la parte del embarazo de todos los déficits o excesos que pueda tener esa mujer. Entonces, estos biomarcadores, esa visión general es primero entender qué son. Los biomarcadores son moléculas que reflejan nuestro estado epigenético, nuestro perfil epigenético. ¿Okay? Y que se utilizan precisamente para poderlos detectar, para poderlos clasificar y para monitorizar la presencia o no de enfermedad. De allí que su importancia es porque van a regular esa expresión génica.
Y van a ser esa herramienta de diagnóstico, de pronóstico y de terapéutica, para que vean la importancia de la epigenética. Yo creo que se desestima un poco la importancia de la epigenética, pero es más que por falta de conocimiento. Lo ven que, ¿cómo te van a estar dando vitaminas? Y no son vitaminas, no es dar suplementos por darlo, es enfocarnos en lo que hace falta y en lo que hay que corregir. Por eso que cada quien tiene un perfil epigenético propio. Luego tenemos las aplicaciones, esto es más o menos de lo que ya hablamos, y esta parte me interesa muchísimo porque los métodos para analizar con la secuenciación del ADN, aquí vamos a ver son los patrones de metilación. Estos son los estudios que hacen con sangre. Hay la parte de inmunoensayo y lo que a nosotros, que es lo que tenemos a la mano, es la bioinformática como herramienta para valorar el perfil epigenético. Ustedes van a ver, y los que nos puedan visitar al centro para que vean en qué consiste, cuál es la bobina inteligente, la bobina Tesla, que decodifica la información del folículo piloso, porque para la epigenética la parte de células muertas, la parte de queratina no tiene utilidad. Allí se estudian las células vivas que están en el folículo piloso y eso va a ser decodificado con una bobina inteligente que esa información es decodificada y transmitida a Alemania, donde está el centro que se va a encargar de hacer todo este análisis y todo esto tiene que ver con un banco de algoritmos que tienen y van a darnos esos resultados que ustedes se van a transformar en expertos en esa interpretación. Entonces, esto hay que considerarlo, esta parte que aparece acá, como informática, bioinformática. Los desafíos, sabemos que los mecanismos epigenéticos son complejos, que hay una variabilidad individual, que hay una dificultad en estandarizar los métodos, sobre todo por el costo. ¿Okay? Y luego las oportunidades que nos brinda es que vamos teniendo mayor conocimiento de todas esas oportunidades, esas rutas epigenéticas para potenciar las aplicaciones clínicas más innovadoras en relación a epigenética. Fíjense que este futuro que nos permite detectar los biomarcadores epigenéticos es que primero que es la bioindividualidad, lo que le decía. Igual como nosotros tenemos una secuencia de ADN única, que es nuestro sello genético, tenemos también una individualidad epigenética. E incluso los vemos en parejas que uno pudiera decir que tienen hábitos similares, que comparten la misma alimentación, que están expuestos a estas radiaciones, que si tienen la pantalla de televisión en la habitación, a todas estas cosas, y vemos que puede existir diferencias porque también están marcados por su ADN. ¿Verdad? Porque no es lo mismo que yo familiarmente tenga papá o mamá con diabetes a que no los tenga. Entonces, esa detención temprana para identificar riesgos de enfermedades a través de los perfiles epigenéticos de cada quien. Esa selección de tratamiento, porque voy a indicar primero lo que tengo que indicar por lo que me está reflejando en ese momento el perfil epigenético. El perfil epigenético de un test de esto tiene una validez de 90 días. Está basado en esa recuperación celular. La recuperación celular se tarda más de un año que una célula se recupere completamente. Entonces es como el término medio, además de la influencia en los países que tienen las diferentes estaciones, la influencia estacional. Entonces, esto tiene un valor de 90 días. Igual como cualquier examen. Usted se hace una hemoglobina hoy
y está perfecto, y dentro de 2 días comienza con un cuadro gripal viral y se hace un nuevo hemograma y va a haber cambios. ¿Ok? Entonces, esto tiene una vigencia de 90 días. Nos va a permitir también el monitoreo de las respuestas, porque cuando una persona se hace un segundo test, un tercer test, nosotros podemos comparar lo que ha ido mejorando, lo que ha ido corrigiendo y con las nuevas cambios que va teniendo. Cambios favorables o desfavorables, todo depende de nuestros hábitos para el momento. Entonces, el futuro de la epigenética, como veíamos, tiene avances tecnológicos, tiene aplicaciones clínicas notorias y fácilmente demostrables, y tiene un impacto social, porque si nosotros le diéramos tanto énfasis a la medicina terapéutica como a la medicina preventiva, como a la salud de la prevención, pues todos gozaríamos de más bienestar y salud, sin duda que sí. Entonces, fíjense que les marqué acá con una estrellita esta parte, porque el test que ustedes van a dominar y van a realizarse cada uno de ustedes, está basado en esto, en bioinformática. Esta es la herramienta con la que cuenta el centro, y el test es a través de una decodificación de las células vivas del folículo piloso que nos da esta información. Y ustedes van a ver, en la medida que se compenetren más con esto, cómo existe una relación a tal punto que nosotros en broma le decimos al test el chismosito. Porque incluso con los alimentos, la sensibilidad de alimentos, sabemos que hay varios, cuando nosotros aumentamos la frecuencia de consumo de un alimento, las probabilidades de hacer sensibilidad a ese alimento es mayor. Y cuando le sale la lista de los alimentos a los cuales es sensible, dice, ay, sí, yo como salmón, alimentos que pueden ser más sanos, muy sanos. Como 3 veces a la semana salmón, o 4 veces a la semana salmón, o como aguacate todos los días, y ahí le aparece. Y les indica suspenderlo durante 90 días, para que vean cómo también nos da una información muy valiosa. Este es un test para que ustedes se vayan como familiarizando. El test está identificado con un número. Tienen que conocer que estos son derechos de las personas. Esos tienen una protección legal donde nosotros no podemos ni debemos difundir ningún test de ninguna persona, ¿ok? Con su identificación. Es importante eso. Hay una página, que es la página número 3, si mal no recuerdo, donde se recogen todo esto de lo cual hemos hablado, pero como les hablaba, estos valores son valores cualitativos, y vamos a aprender a interpretarlos con unos códigos de colores. Unos colores que son rojo, naranja, amarillo y verde. Cada uno de estos colores se interpreta definiendo las necesidades de mejorar, de optimizar. Cuando nosotros hablamos de necesidades de optimización a nivel nutricional, pues estamos hablando de diferentes grados de déficit. ¿Ok? Vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, en este caso están en rojo, significa que hay una necesidad de optimizar alto, y allí me especifica cuáles son las vitaminas que necesito optimizar. Ustedes ven que en este caso son 4 vitaminas. El test valora 16 vitaminas. O sea que de esas 16, 14 están en verde, están bien, y 4 necesito mejorarlas con un déficit importante. Tengo minerales, también el test valora 10 minerales. Tiene esta persona 4, de los cuales está el hierro, el litio, el manganeso y el sodio. Y tiene los aminoácidos, el test valora 28 aminoácidos. Los aminoácidos son importantísimos, como vieron, para la regulación de la expresión genética. ¿Ok?
y tienen que ver con esa producción de proteínas histonas y con la metilación. Entonces, y los ácidos grasos, vemos los omega 3, el omega 6, el omega 9, con sus diferentes componentes. Y fíjense bien que cuando vemos el gráfico en la parte de arriba de la mano derecha, ahí me habla de los indicadores ambientales. En estos indicadores, esto significa exceso. ¿Por qué significa exceso? Porque el nivel de optimización es bajito en este. Entonces, mientras más alto es la barra, mayor necesidad hay de optimizar. Y aquí yo tengo rojo, amarillo y verde, significa que en rojo hay una exposición tóxica, que aquí aparece como radiación. Hay en amarillo interferencia, que significa que es muy leve. Y el verde significa que no hay que optimizar porque está bien. Y en este caso vemos el microbioma en buen estado. Entonces así nosotros nos vamos a ir familiarizando con cada uno de estos indicadores y cuál es su mejor nivel y cómo los vamos a afrontar, cómo los vamos a atacar. O sea, primero vamos a suplementar o vamos primero a buscar y a mejorar y a disminuir las causas que están impidiendo una buena absorción. Entonces, aparte de la interpretación, nosotros también debemos hacernos ciertos esquemas, cómo vamos a manejar cada uno de los casos. ¿Okay? También el test nos permite evaluar los indicadores metabólicos. Y cuando hablo de indicadores metabólicos, estoy hablando también de otros sistemas, donde está el sistema inmune, donde está el sistema cardiovascular, donde está el sistema intestinal, también valorando los alimentos que conocemos como más proinflamatorios. Entonces a todo el mundo se le valora su comportamiento ante la lactosa, su comportamiento con el gluten, con el trigo, con las bebidas alcohólicas, el maíz. Los alimentos que conocemos como más proinflamatorios se van a analizar a nivel del test. Y esto nos va a ayudar a nosotros a plantearnos cuáles son las probabilidades que están pasando con esta persona. Fíjense, el sistema metabólico, lo que está sombreado es lo que está alterado. Y lo que está sombreado en rojo es lo que está pidiendo más atención en grado superlativo. Un sistema inmune que está requiriendo de muchos nutrientes para llevar a cabo y ser más eficaz en su trabajo. Entonces, pero tiene el sistema adrenal, ¿por qué? Porque ya vimos que tiene unos componentes de aminoácidos que están en déficit. Tiene producción de energía, ¿por qué? Porque tenemos 4 nutrientes que tienen déficit que están en rojo. ¿Y la energía de dónde viene? La energía viene de los alimentos. Tiene un sistema cardiovascular que está requiriendo también nutrientes y un sistema musculoesquelético por la alteración que hay a nivel de aminoácidos. Entonces uno va concatenando todos estos factores para hacer una mejor interpretación y para que la persona comprenda cuáles son sus resultados para que le saque el máximo de beneficio. Esta es la idea. ¿Okay? Porque cuando uno le explica, usted tiene la glicemia alta, le dicen, ¿por qué? Porque sus valores van de esto a esto y usted tiene tanto. Está por encima de esos valores de referencia. Le aconsejan que deje de la ingesta de carbohidratos, la maneje mejor y quizás con un fármaco, dependiendo de los niveles, le atacan, pero le atacan es la producción final, no de dónde deriva. Por eso hablamos de prevención aquí. ¿Ok? Fíjense que aquí, para concluir esta parte, fíjense que estamos hablando de que es complejo, ¿es cierto? ¿Qué pasó aquí? Perdón. Ahí me fui. Ajá. La complejidad del sistema epigenético, la epigenética, ya vimos que son múltiples mecanismos interconectados. Tenemos las aplicaciones terapéuticas. Esto ustedes van a ver que en poco tiempo vamos a tener
fármacos y terapias epigenéticas como tal. Y tenemos el tratar de comprender esa interacción con el medio ambiente, cómo modula nuestra expresión, y por supuesto las consideraciones éticas, que sabemos que hay una privacidad genética, pero hay una privacidad epigenética también. Esto es bien importante. Entonces yo quisiera que ustedes, donde tengan dudas, por favor, nos las hagan saber ahorita para ayudarlos en este punto que es importante. Cuéntenos de todo lo que hemos hablado. ¿Tienen alguna pregunta? Que deben ser muchas, pero no nos las quieren decir. ¿Mm? ¿No hay ninguna pregunta por allí? Doctora, si quiere agregar algo, doctora Mariana. Aquí estoy. Bueno, básicamente eso. Esto es una herramienta que, si bien, como lo dice la doctora Yajaira, es una herramienta que nos permite ir un paso adelante. Es definitivamente, antes de que se produzca algún tipo de alteración funcional, algún tipo de déficit importante que lleve al desarrollo de posibles enfermedades, nos permite precisamente eso, nos permite garantizar esos nutrientes, esos cofactores, esos minerales, esas vitaminas que son importantes para el funcionamiento fisiológico del organismo como lo conocemos. Entonces, en la medida que, por supuesto, vayamos aumentando el conocimiento y haciéndolo en la interpretación y en la aplicación clínica de esta herramienta, como un hemograma, como un perfil químico, como un perfil hormonal, relacionándolo con cada historia, cada persona, cada antecedente, cada señal que nos muestra el cuerpo o nos refiere el cuerpo, podemos de esa manera, pues por supuesto, modificar y hacer salud y prevención, porque al final estamos acostumbrados a invertir ya cuando la enfermedad o la alteración está establecida, y no es invertir, es gastar, y no invertimos en salud, no acudimos, no escuchamos el hecho de que de repente presentemos esas nubes mentales o esas neblinas mentales o ese dolor de cabeza o esa alteración hormonal que se ve reflejada en el caso de las mujeres, específicamente todo lo que es el flujo menstrual, ir normalizando esos síntomas, ir normalizando esas señales, pues esas son señales que podemos prever y anticipar que no ocurran y que no se establezcan. Sí, eso es correcto. Yo digo que esta ruta. Lilia parece que está hablando, pero tiene apagado Lilia, prende Tiene el micrófono apagado. Ok. Cuéntanos, Lilia. Tienes el teléfono apagado, el micrófono. No se te oye, Lilia. Vamos a Lilia, escribir. ya prende tenía el El- micrófono apagado. No se le oye. No se oye. Mire para ver si es el volumen en la parte inferior derecha de su computadora. A ver si es el volumen. Nada, 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 nada. Le estoy escribiendo a Lilia para que vea que no se oye.
Bueno, entonces vamos a conocernos un poco, ¿verdad? Porque Lilia no la escuchamos. Yo quería hacerle Sandra, una pregunta, profa, yo quería hacerle una pregunta. ajá, diga, Sandra. ¿El test epigenético analiza también el sistema óseo? Indirectamente con los minerales. A veces tenemos déficits importantes de minerales que tienen que ver con el metabolismo del calcio, con el metabolismo del magnesio. La Por vitamina ejemplo, D3, me imagino. las vitaminas también, y tenemos, por ejemplo, el boro es un mineral importantísimo y existe para cubrir los déficits, y muchas veces la persona sale con un déficit en boro, calcio, magnesio, y si yo corrijo el boro, yo estoy corrigiendo los otros dos sin necesidad de suplementar los otros dos. Ah, Entonces sí. indirectamente nos mide el estado de los óseos. Hay otras herramientas que las tenemos en el centro también, que son las medidas biométricas con el InBody. Eso nos da también la densidad Muchísimo. ósea, porque no, exacto, y Sí. es muy útil. Y uno pues correlaciona todos estos resultados para prestarle un mayor apoyo a todos. ¿Ok? Entonces, bueno, Sandra, ya que estás allí, cuenta un poquito brevemente a qué te dedicas, y Ok. para que nos conozcamos un poco más, ¿verdad? Bueno, primeramente estoy muy contenta de estar en este grupo aprendiendo. Me encanta aprender. Incluso mi correo se llama felizaprendo@gmail. Porque cuando vine a Panamá, soy costarricense, cuando vine a Panamá